Buenas noches, bienvenidos a Tiempo Después, soy Melania Urbina. Muy buenas noches a todo el país, mi nombre es Juan Luis Orrego y bienvenidos a Tiempo Después. La radio es el medio de comunicación que llega a más peruanos y no solamente nos informa y nos entretiene, sino nos da la posibilidad de tener una voz. ¿Cuándo empieza la radio en el Perú? ¿En qué año fue fundada? ¿Cuáles fueron los primeros programas que se transmitían? ¿Cómo fueron las radionovelas, el teatro del aire o la difusión de la música criolla y la música folclórica a través de la radio? En el programa de hoy, de la OAX a la radio por internet. De hoy tenemos a dos grandísimos invitados. Me toca presentar al señor Carlos Gasols, actor y conductor del programa El Invitado del Aire, además de muy buen amigo. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Melania? Encantado de verte. Gracias. También nos acompaña esta noche Alberto Cuquín. Él es responsable periodístico de Radio Nacional y durante muchos años corresponsal de prensa extranjera. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí justamente para conversar sobre la radio, pero aquí el maestro Gasols tiene todo un historial, toda una historia para recontar, y obviamente mi contribución será en estos últimos años, ¿no? Y básicamente ahora en la etapa de relanzamiento de Radio Nacional, ¿no? Queremos llegar a todo el país como se está haciendo y multiplicar nuestras transmisiones y nuestra programación, una parrilla sumamente interesante que se basa en tres ejes, ¿no? Informar, servir y entretener, que es lo que hemos establecido. ¿Y es verdad que la radio es el medio que llega a más peruanos? Es la radio que llega a más peruanos, es la inmediatez, la característica principal de una radio. Además me imagino la posibilidad de no necesitar luz eléctrica para obtener radio. Necesitas unas pilas y nada más, y puedes estar conectado. Un pequeño radiotransistor que recibe la señal en cualquier rincón del país, y a eso queremos llegar, y queremos llegar a cada rincón del territorio nacional, para que los ciudadanos se sientan, porque tú sabes que Radio Nacional es una radio, la primera radioemisora del Estado peruano, es una radio de todos los peruanos, no es una radio comercial ni privada, es una radio como TV Perú, que es de todos los peruanos, y por eso que la línea que se ha establecido a través del Instituto de Radio y Televisión es que se alcance la mayor sintonía con una programación que sea realmente entretenida, que sea una programación que esté al servicio de los ciudadanos del país. Esto es lo que queremos. Claro, hay que mencionar que lo que es ahora Radio Nacional en realidad nace en 1925, cuando Leguía, el presidente Leguía, en el Jirón Washington, inaugura la señal o la radio OAX, claro, ¿no? Pero Radio Nacional fundada está desde el gobierno de Benavides. Claro, eso fue lo que transformaron en Radio Nacional, ¿no? Desde ese punto de vista tiene 75 años formalmente, claro, pero en realidad desciende de la OAX de 1925. Y hay que explicarle a los televidentes que el Perú tiene el canal, bueno, yo no soy muy técnico en el campo, ¿no? Pero el Perú es OAX, esa es la señal de radio del Perú. Así como en el Código Internacional Telefónico somos 51 o 0051, internacionalmente en radio somos OAX. Por lo tanto, nuestros canales son OAX en la radio. Por eso la primera radio simplemente se llamó OAX. Ya las demás tuvieron que diversificarse o diferenciarse de acuerdo. Esa es la matriz. La frecuencia del Perú es OAX. ¿Y cuándo llega la radio al Perú? Radio Nacional era la primera mucho radio. Antes, obviamente, mucho antes, ¿no? Y justamente en la introducción previa a esta entrevista, justamente el maestro Gasols hacía un recuento histórico que vale la pena que lo repita. Bueno, en realidad yo, como dije también hace un momento, más mi mujer, que es actriz, que es Erta Cárdenas, y creo que estuvo acá no hace mucho, no sé si en este programa, pero va a estar de todas maneras. Bueno. Un beso para Erta. Pero en este canal, aquí en TV Perú, ella estuvo muchos años permanentemente dirigiendo el elenco de radioteatro en Radio Nacional del Perú.
Entonces, y posteriormente, en muchas ocasiones ha vuelto, bueno, esporádicamente, pero yo solamente tengo pues 11 años, voy a cumplir 12 con mi programa El Invitado del Aire, que es prácticamente reciente, comenzó justamente durante la gestión del presidente Paniagua. Sin embargo, lo que he dicho de ERTA es mucho antes, y eso me ha servido porque yo tenía cierto acercamiento con ella y con el elenco, como Guillermo Leca, como Marieta Cruzado, en fin, Alfredo Buroncle, excelentes actores y actrices, y además he conocido, sí, que Radio Nacional era, por ejemplo, una cosa que mucha gente quizá no conoce, es arquitectónicamente una réplica exacta de la BBC de Londres. Sí, eso sí. Sí. ¿No? También ha sido un deseo de uno de los directores que tuvo Radio Nacional, Manuel Obregón, excelente hombre de radio. El propósito, desgraciadamente, no se tomó en cuenta, de convertirlo en una especie de museo de la radiodifusión. ¿Por qué? Por las características, por su valor histórico, arquitectónico, y por su valor arquitectónico, sí, justamente. el diseño es bonito en realidad. Hoy mismo, si ustedes van y visitan, incluso tenemos varias solicitudes de visita de estudiantes, de niñitos, que van a ir a partir del lunes a visitar la radio, se está haciendo una restauración. Se están restaurando, usted ha visto una restauración de la radio, incluso rescatando los salones. Se va a crear casi una especie de un salón de embajadores para recibir a las personalidades. Y el edificio patrimonial, o sea, la parte patrimonial es realmente histórica. Ahora, el edificio ya se convirtió, ya lo han declarado patrimonio monumental. Está declarado, no se puede clavar, como se dice, no se puede clavar un clavito, ¿no? Porque está prohibido. Hay que hacer una restauración de acuerdo a las normas del Instituto Nacional de Cultura. Ahora, retrocedamos un poco porque ¿cuáles eran los primeros programas que se transmitían en la OAX, ¿no? Los mensajes presidenciales, algunas funciones en el teatro municipal. Y en el propio auditorio durante los años 30, por ejemplo, la radio sirvió, por ejemplo, para popularizar la música criolla. Así es. Porque los conjuntos criollos iban a la radio y tocaban directamente, ¿no? El rol protagónico de la radio en esos tiempos era básicamente cultural. Sí, ¿ya? Era básicamente incluso he leído que se transmitían hasta las lecciones inaugurales en la Universidad de San Marcos. Exactamente. Y por supuesto el sermón de las 3 horas. Claro, que era, bueno, eso era parte de del ritual, ¿no? Claro. Pero lo fundamental es que la radio ha evolucionado. Claro. Y de esas épocas, hoy ni siquiera podemos desconocer esa parte histórica, porque en Radio Nacional, por ejemplo, las telenovelas todavía se repiten. Y se repiten aquellas que han tenido historia, que han tenido una suerte de presencia, digamos, artística, cultural, desde el punto de vista de las telenovelas. Entonces, hay un rescate que se tiene que hacer necesariamente de la historia, porque hay cosas importantes de nuestra historia radial que no podemos ignorar, ¿no? Ahora, hay que señalar que hasta los años 40 aproximadamente la radio tenía un impacto, pero no tan grande porque los aparatos de radio eran grandes, no necesariamente eran baratos y funcionaban a corriente. Entonces no todos podían tener una radio en su casa. Seguramente ustedes habrán leído, por ejemplo, cuando había un acontecimiento importante y se transmitía por la radio, en algunos lugares de la ciudad ponían parlantes para que la gente en las calles pudiesen escuchar. Por ejemplo, las Olimpiadas del 36. Mentira, pero en los últimos tiempos. ¿Cómo? En estos últimos tiempos, durante la campaña política, por ejemplo, me acuerdo que la presentación de Toledo, de la Plaza Martín, nosotros pusimos parlantes. Claro. En la Plaza Martín, imagínate, o sea, reeditando viejas épocas para que la gente escuchara lo que transmitíamos nosotros de la radio. Claro. Entonces, esto, claro, se reedita en función no solo al aspecto de alcanzar mayor número de audiencia o a mayor cantidad de gente, sino un poco también jugar con esta parte de la historia de la radio. La radio, como te decía hace un momento, no solo es dinámica por su esencia como medio de comunicación, sino que te permite una cercanía con la gente, ¿no? La gente puede participar. Hoy la gente participa con el teléfono. Y tú ves que emisoras que se han creado en los últimos tiempos abren sus básicamente apelan al teléfono para su éxito de audición. La gente quiere hoy quiere hablar, quieren que los escuchen. Que lo escuchen. Dar y por su eso opinión, que nosotros estamos en esa onda.
¿Y la televisión de alguna manera opacó a la radio en algún momento o nunca pudo competir con la radio? Mira, la radio es otro medio. Y al punto que fíjate que hoy se fusionan. Tú ves que hay una emisora, claro, que radios tiene televisadas, digamos. radio y canal de televisión. Hoy Radio Nacional está haciendo lo propio. Hoy transmitimos parte de las entrevistas que la hacemos en nuestra cabina, la transmitimos por microondas en los noticieros de TV Perú. Entonces hay una suerte de compartir el medio y la agenda noticiosa de lo que nosotros hemos denominado tanto TV Perú como Radio Nacional, que somos hermanos, más Radio La Crónica, la plataforma de noticias. De tal suerte que compartimos en estos medios que son distintos por excelencia, pero que se complementan. Esto es importante, hay un complemento que hace que la modernidad se sienta, porque todo esto se hace pues con nuevas tecnologías, ¿no? Entonces hoy sentimos esa modernidad y quienes venimos, yo que tengo más de 42 años en el periodismo, siento que ha evolucionado tanto, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo transmitía mis noticias en la agencia ANSA, al comienzo, cuando empecé como reportero, teníamos que transmitir perforando unas cintas amarillas, ¿no? para pasarlas por un transmisor. Que cuando yo terminaba de hacer mi noticia, me habían pasado como 2 horas, y cuando llegaba a Roma, ya pues habían pasado 5 horas, y la noticia al rebotar ya habían pasado 8, y ya los sucesos habían cambiado tremendamente. Hoy no, hoy tú puedes transmitir algo que está sucediendo en simultáneo. No solo en tiempo real, como dicho de paso, se va a llamar un programa en la radio en tiempo real, sino que estamos entregando las cosas tan rápido. El otro día, por eso quería destacar que aquí el maestro Gasol no solo es un extraordinario maestro en el teatro, es un entrevistador. A mí me dejó, me impresionó su forma de entrevistarme el día que fui a su programa, porque con unos conocimientos de parte de nuestra historia, que a veces uno, digamos, un poco todavía no lo logra balancear, ¿no? Pero usted lo logró muy bien y me hizo hacer hasta declaraciones un poco comprometedoras. Pero que también es un poco el talento del entrevistador, sacarle más información de la que el entrevistado quiere. O sea, es un extraordinario maestro también en entrevista. No, yo pienso que para entrevistar se necesita años, pues, ¿no? La edad, años vividos. Entonces, ¿cómo se entrevista si uno no los tiene y no tiene, pues, no ha sido testigo de muchas cosas que el entrevistado seguramente conoce? Claro, ¿no? Claro. Bueno, tenemos que irnos a un primer corte, pero ya regresamos.